Acérquense, por favor, tomen asiento los que están llegando. Gracias por participar. En nombre del Consejo de Administración de Residencias Cooperativas de Turismo, les agradecemos a todos ustedes la participación y, por supuesto, a Fernando, que hoy nos va a abrir un poquito la cabeza. Sé que todos lo conocemos, pero a mí siempre me gusta decir alguna trayectoria de quienes nos dan charlas. Ustedes saben que nuestra institución permanentemente y en todos los gobiernos ha dado charlas institucionales con personas, amigos, intelectuales, etcétera, que comparten con nosotros la filosofía humanista, solidaria y de ayuda mutua que lleva adelante el cooperativismo transformador de los cuales nos sentimos parte. Fernando Borroni es periodista, escritor y docente de periodismo en la Universidad Nacional de La Plata. Es director y cofundador de la primera escuela popular de medios comunitarios en radio y televisión, Homero Mansi, y de su emisora radial. En radio trabajó como conductor y columnista en diversas AM y FM. Conduce Sin Lugar para los Débiles por C5N y No se desesperen por Radio 10 AM 710. Como escritor publicó La Inquisición Neoliberal, Victorias Populares y Lo dicho a tiempo. Recibió el Premio de la Cultura Arturo Jauretche por su labor periodística en radio en defensa del pensamiento nacional y popular, y el Premio Juana Azurduy por su labor periodística en la M750 y por su labor cultural como director de la Escuela Popular de Medios, y el Premio Oesterheld al Mejor Editorialista 2018 y 2023. Hoy nos acompaña en nuestro ciclo de charlas para presentarnos y trabajar el tema La Argentina en su punto de quiebre. Gracias, Fernando. Gracias. Buenas tardes. Déjenme unos minutitos, por supuesto, decirle gracias a todos y a todas por estar aquí. Sé que muchos están aquí en RCT, ahí están los queridos trabajadores y trabajadoras de RCT. Gracias por todo, gracias por todo. Gracias a ustedes por venir y gracias a Juan, gracias a Liliana por haberme hecho parte de RCT estos días junto a mi familia, porque RCT tiene algo muy particular, es tal cual lo que te cuentan. Los que están acá ya lo saben, ¿no? Pero los que no están de aquí y han venido gentilmente de otro lado, es realmente todo lo que está bien. Y estoy tan feliz de haber pasado estos días aquí con mi familia, que de verdad, gracias. Gracias, Juan, gracias, Lili, gracias, Patricia. Y coronarlo con un encuentro para pensar y reflexionar sobre lo que nos pasa en esta Argentina, termina siendo, en serio, una manera muy especial. A ver, nada de lo que yo les vaya a decir, ustedes lo van a conocer a partir de hoy, ¿no? Vieron que tenemos una particularidad en este tiempo. Casi que sabemos todo lo que va a suceder. No sabemos en qué tiempo va a suceder y no sabemos cuántos y cuántas la van a pasar ciertamente mal por todo lo que va a suceder. No es que quiera empezar siendo negativo, pero tiene que ver simplemente con repasar y recordar nuestro proceso histórico. Estamos en un momento en donde yo estoy convencido que hay un punto de quiebre y que del lado del cual caiga una de las partes de nuestro país, vamos a tener un futuro determinado. ¿Qué quiero decirles con esto?
no estamos frente a un gobierno más. No se votó a cualquiera. No se votó a Macri, ¿eh? No se votó a la derecha más tradicional de la Argentina. Ni se votó a un loquito descerebrado político. Se votó, entre otras cosas, a que nos gobiernen los fondos buitres. Se votó para que nos gobierne BlackRock. Se votó para que nos gobierne ese círculo rojo, el más rojo de aquel viejo círculo rojo donde incluíamos a Clarín, ¿se acuerdan? Este es más chiquitito todavía. Se votó un gobierno y una expresión política que no digiere y que no tolera la democracia. Y que apenas se está viendo de qué manera disimula que tiene instituciones propias de la democracia que debe respetar. Que en lo que hemos visto estos últimos días, a partir del decreto, del contenido del decreto, de la ley ómnibus y de la manera en que se está tratando desde que comenzó en la comisión hasta hoy en la Cámara, sabemos que están violando todo tipo de normativa. Digo esto porque soy un convencido que tenemos que poner en su justo valor a quienes tenemos enfrente. No tenemos enfrente, yo siempre he hecho una diferencia y no me asusta hacerla, porque ya tuve 4 años de Alberto, como para seguir tomando té con leche. Entonces digo, no nos tiene que asustar empezar a decir las cosas como debemos decirlas en términos políticos. Ustedes lo saben tanto como yo, en la política hay adversarios y en la política hay enemigos. Con el adversario vos te podés sentar a discutir, te podés sentar a dialogar, tendrás algunos puntos en desacuerdo y otros, pero el adversario entiende y respeta las reglas del juego como vos. El enemigo político lo que busca es tu exterminio, en términos del biológico, en términos de la expresión política. Bien, nosotros estamos frente a un enemigo político. Nosotros estamos frente a un enemigo de la democracia, insisto, y no lo sintetizo en un solo nombre, que es Milei. En Milei estas empresas, Arcor, Ledesma, entre otras, y Victoria Villarroel y el sector del partido judicial, del partido militar, que le está diciendo desde las cárceles: vos me prometiste que nos dejabas en libertad. Digo, los genocidas, ¿no? Entonces, estamos frente a un esquema de poder que va a descuartizar la democracia. No solamente en su intento por recortar derechos de los trabajadores, no solamente en su intento por vaciar el Estado, no solamente en su intento de vender y regalar la Argentina, sino en su lógica represiva. Alguna vez, cuando asumió Néstor Kirchner, dijo en su discurso, que luego nos enteramos que gran parte de ese discurso lo escribió Cristina, dijo: yo soy hijo de una generación diezmada, soy hijo de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, y de alguna manera bautizó su propio gobierno. Bueno, Milei y también algún sector del PRO son el huevo de la serpiente que se rompió. Ellos son los hijos predilectos de la dictadura. Yo no tengo ninguna duda. ¿Por qué? Porque hay algo que es lo que a mí en particular más me preocupa. Nosotros no podemos, si representamos desde el lugar que cada uno esté, los sentimientos, la mirada, el pensar, el sentir del campo nacional y popular, nosotros no podemos dejar de discutir qué humanidad queremos. Yo, que nadie se enoje, pero, y si se enoja no importa, se soluciona rápido. Yo no vengo del peronismo, me formé con ideas de izquierda y allí me sigo ubicando, no en una izquierda partidaria en este país, pero y yo sigo creyendo que la lucha más fuerte que debemos dar como nación, como patria, y cuando hablo de patria, hablo de la patria grande, es la construcción del hombre nuevo del que hablaba Ernesto Guevara. El hombre nuevo, la mujer nueva. Que como muchas veces repetí cuando
El Che Guevara se fue de Cuba, le escribió una carta a sus hijos y en el último párrafo les escribió: sean siempre capaces de sentir en lo más profundo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier lugar del mundo. O sea, ese hombre nuevo, esa mujer nueva, debía tener empatía, debía ponerse en el lugar del otro, debía sentir la injusticia ajena como propia, debía entender que el otro era un cercano, era un par, que no era aquel al que debía correrlo porque le quería robar su pequeña parcela, o las parcelas miserables que distribuye un capitalismo salvaje. ¿Y por qué lo traigo al Che? Porque hay una cuestión de la mirada que tienen sobre la humanidad. No es solamente, saquemos por un instante su mirada sobre el Estado, su mirada sobre lo puramente económico. ¿Cómo miran al hombre, a la mujer o en el género en que cada uno se identifique? ¿Cómo miran a la niñez? Lo estábamos hablando recién con Juan. Le escuchábamos este mediodía a Petovelo decir: yo solo voy a hablar con los que tienen hambre. No, como diciendo, solo voy a hablar con los hinchas de River, Boca, como si tener hambre fuese una caracterización y te constituye como un sujeto político determinado, ¿no? Los hambrientos, los menos hambrientos, los que comen un poquito, los que comen mucho. Yo hablo... La política, el protocolo antipiquete de Bullrich no registra la necesidad del otro. Las palabras que ellos utilizan, las miradas que ellos tienen, no es una mirada que jamás nos va a conducir a la justicia social, porque no creen en que todos merecemos la igualdad de oportunidades, porque no creen que todos somos iguales ante los derechos, porque no creen que se puede construir una sociedad desde lo colectivo. No lo creen. Profundamente no lo creen. Entonces, excede la mirada, si se quiere, de una estructura de país. Yo siempre me pregunto si es peor el que transgrede una norma sabiendo que la está transgrediendo, o aquel que la transgrede sin ser consciente que la transgrede. Quiero decir, si yo desprecio a ustedes, si creo que ustedes no tienen que tener derechos, que los derechos nos pertenecen a nosotros, pero sé que está mal, sin embargo, transgredo, ¿sí?, esa lógica, ese hecho de justicia, ese derecho, lo transgredo. Soy consciente que lo estoy transgrediendo, ¿sí? Ahora, también están quienes realmente están convencidos que no se lo merecen porque no se los ve iguales. ¿Quién es peor? Y yo creo que es mucho peor el que no lo advierte. Porque el que transgrede una norma, cualquiera sea, en algún momento algo de la conciencia le puede aparecer y le puede decir: che, vos te das cuenta que esto que estás haciendo no está bien. Bueno, y quizás por alguna necesidad del momento se mueven de un lado o del otro y pueden dar un paso atrás y advertir que no van a volver a transgredir eso. Ahora, el que no lo concibe, el que es incapaz de sentir el dolor ajeno, nunca va a ir en la ayuda de quien sufre, porque no lo concibe. Entonces no estamos frente a inmorales, estamos frente a amorales. Los inmorales son aquellos que, conociendo la moralidad, la rompen, y los amorales ni la conciben. Dicho esto, estamos frente a este escenario. Estamos frente a este enemigo de la humanidad, enemigo de la democracia, enemigo de todos los valores que hemos defendido. Y la pregunta es, entonces, frente a esto, ¿qué? Porque en estos tiempos se está discutiendo mucho si hay que esperar, si no hay que esperar, si hay tiempo o no darle tiempo. Yo siempre digo que el tiempo es siempre un privilegio de los que pueden esperar. Ese es el tiempo de los que pueden esperar. Entonces, desde una mesa diseñando, bueno, hay algunos que tendrán la responsabilidad de diseñar una estrategia política, otros no, pero la pregunta que debemos hacernos en estos días es si los tiempos de la política los marca la dirigencia o los marca el pueblo y sus necesidades y sus urgencias.
Porque los verdaderos líderes nacen cuando saben leer las necesidades del pueblo, no cuando le logran imponer al pueblo su propia necesidad. Y hoy el pueblo se está manifestando. Y debo decir, no pasaba lo mismo hace unos días atrás, debo decir que los diputados y las diputadas empezaron a moverse un poquitito, empezaron a hacer un poquito de ruido. Ahora, yo creo que el gran problema que tenemos en Argentina frente a este escenario es que hay un gran proceso de despolitización. Pensemos por qué ganó Milei. Porque creo que lo peor que podemos decir, lo peor que podemos hacer es decir, nosotros tenemos, primero, algo, 46 millones de argentinos, de los cuales 34 o 35 tenemos posibilidad de votar, 14 millones votaron a Milei. Entonces digo, ¿la Argentina se derechizó? No, paremos un poco. Sí. En la cuenta, en los porotos, sí. Pero la lectura integral, 14 millones, un montón. Para votar este descerebrado es un montón. Ahora, tenemos que preguntarnos si nosotros podemos decir que estas 14 millones de personas son todos tontos, ignorantes, fascistas y gorilas. Y la respuesta es que no. El voto de Milei, el voto a Milei tiene votos que son el fascismo, sí. Los odiadores permanentes, sí. Un antigorilismo fuerte, sí. Un desconocimiento político importante, sí. Un fuerte proceso de despolitización, sí, también. Pero también a Milei lo votó mucha gente que nosotros, como Campo Nacional y Popular, no supimos dar la respuesta. Porque yo discuto, y tengo parientes, ¿no? Parientes que viven bien, tienen todas sus cosas, y votaban a Milei. No lo vimos más ya, pero... Ahora, yo a la gente muy humilde que la última vez que vivió bien fue en el 2014, que con Macri seguía viviendo en el barrio, seguía viviendo en la villa, seguía pasando hambre, seguía yendo a los comedores, y en el gobierno de Alberto exactamente igual, seguía yendo a la villa, seguía comiendo en los comedores, él, sus nietos, sus hijos. Esa gente que muchos votaron a Milei, porque no voy a poner ejemplo de la ciudad de Buenos Aires porque no somos ejemplo de nada nosotros, o de lo mayoritariamente negativo, pero digo, los barrios de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, mayoritariamente ganó Milei. Y yo no le voy a ir a cuestionar a esa familia que, insisto, hace por lo menos 8 años y antes también, la política, la democracia no les mejoró la vida. Entonces llega un momento que dicen váyanse todos al carajo y lo vota Milei, porque el voto de Milei también tiene algo como esencia de aquel que se vayan todos de 2001. Y hay que verlo. Entonces, Cristina en el 2011, en el G7, dijo a los presidentes que allí estaban, ojo, porque cuando la democracia no le empieza a dar respuesta a la ciudadanía, comienza un proceso de insatisfacción democrática que termina en gobiernos autoritarios. Y estuvo Trump y estuvo Bolsonaro. Si se quiere, lo de Bolsonaro tiene otras características porque está en la cárcel de Lula en el medio. Y ahora Milei. Entonces nosotros tenemos un enorme problema de representatividad política. Dejamos de representar. No puede ser que la única persona que todavía tenga una representatividad fuerte sea Cristina Kirchner. Hablará bien de ella, no habla bien del resto de la política. Hoy lo podemos sumar desde mi punto de vista, claro está, ¿no? A Axel. Y después, algunos más, paremos de contar. Entonces hay un enorme problema de representatividad política. Y el enorme daño que construyó el gobierno de Alberto Fernández fue que fue una máquina de despolitizar. Porque uno no solamente despolitiza, como hace Clarín toda su vida, diciendo que la política es mala, que la política es sucia, que los periodistas son todos chorros, que todo es corrupción, alejate de la política, no te metas. No se despolitiza simplemente diciendo que eso es feo, malo, sucio y oscuro. Se despolitiza haciéndonos creer que todo vale uno. Y en plena pandemia era mi amigo Horacio y mi amigo Axel. Pero Axel cuidaba a los pibes en las escuelas y Horacio mandaba a todos nuestros pibes a las escuelas. Entonces no todo vale uno. Una manera
de despolitizar es negar el conflicto. Y el gobierno, del Frente de Todos, negó el conflicto. Y si no hay conflicto, no hay política. Porque yo sé que uno entra a Google, o en alguna época otros grandes pensadores, vos ponés que es la política el arte de lo posible. Y en realidad, no. En realidad la política es precisamente la disputa de conflictos, la disputa de intereses, para que precisamente aquello que el poder dominante y el relato oficial o el pensamiento hegemónico, como decía Gramsci, construyó como posible, es hacer precisamente de la política un instrumento que haga lo que ellos dicen, que es imposible transformarlo en lo posible. Pero para eso tenés que entrar en la zona de incomodidad y en la zona de disputa de intereses. No hay un solo presidente de toda nuestra región que, habiendo defendido los intereses del campo nacional y popular, la haya pasado bien. A Perón lo bombardearon, lo intentaron matar, terminó preso. Evita lo entregó todo y a los 33 años murió de cáncer. Chávez, de una pelea enorme, terminó también enfermo. Después discutiremos y le preguntamos a nuestro amigo Atilio si lo mataron o no. Néstor dejó la vida en su lucha política. Lula terminó preso. Evo intentó asesinarlo y le dieron un golpe de Estado. A Cristina Kirchner intentaron asesinarla. A Rafael Correa, los policías le hicieron un levantamiento e intentaron matarlo en Ecuador. Todos aquellos, Salvador Allende terminó asesinado en el Palacio de la Moneda. Todos los hombres y mujeres que han defendido los intereses del campo nacional y popular cuando tuvieron una porción pequeña de poder, la pasaron mal. Entonces, si vos entraste a la Casa de Gobierno de trajecito y corbata y ahora estás paseando en Madrid, es porque nos cagaste. No hay mucho para analizar. Porque tiene que ver con eso, porque nuestras luchas son, históricamente, las luchas que han construido la resistencia de los pueblos, son nuestras luchas las que hicieron que tengamos más y nuevos derechos, son esos liderazgos que lo dieron todo. Entonces, si nosotros negamos el conflicto y entramos en la lógica del acuerdo permanente, no vamos a transformar. Entonces, este problema de representatividad que hoy tenemos es porque me parece que debemos asumir que debemos construir en nuestros pares y por qué no en nosotros mismos y en quienes hoy se asumen como dirigentes, que salgan a dar las peleas que tienen que dar, porque ellos cuando ganan te disparan por la espalda como a Rafael Nahuel, te ahogan en un lago helado como Santiago Maldonado, te mandan a reprimir, te enferman a tu hija o te disparan a 2 centímetros de tu rostro. Y nosotros cuando ganamos llamamos a esos mismos para dialogar, para construir la unidad de los argentinos. Bueno, entonces, digo, y con esto no estoy diciendo que nos tenemos que andar peleando con el mundo. Lo que estoy diciendo es que la derecha tiene, no sé si llamarlo virtud, pero la derecha tiene una característica: cuando a ellos les toca gobernar, gobiernan en pos del voto. Quiere decir, cuando Milei, o alguno dice, bueno, Milei dijo que iba a hacer esto, y sí, hasta le puede, más allá que dijo la casta, no casta, bueno, pero el tipo va. Y nosotros, insisto, pedimos permiso. Claro, algunos dirán, la correlación de fuerza. La correlación de fuerza, el poder de ellos es mucho más. Y está claro, sí. Ahora, las correlaciones de fuerza se construyen, no caen de un paracaídas. Entonces, no fuimos por Vicentín porque no había correlación de fuerza. No hicimos esto porque no había correlación de fuerza. Ahora yo me pregunto, ¿qué correlación de fuerza a favor tenía Néstor Kirchner en el 2003, con un país partido a la mitad, fragmentado, endeudado y con una Argentina que detestaba la política? ¿Qué correlación de fuerza tenía para desendeudarse con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué correlación de fuerza tenía para hacer aquí, y sé que estuvieron aquí en el RCT,
para hacer aquí, junto con Hugo Chávez, con Fidel, lo que fue ese tren del ALBA enorme y ese ALCA que en Mar del Plata rompió una cadena que todavía no terminamos de tomar gran dimensión de lo que significó. Es un ejemplo de cómo se construye la correlación de fuerza. Che, viene Bush a Mar del Plata, bueno, tráelo a Chávez, tráelo a Fidel, tráelo a Evo, vamos a juntarlo todos, subirlos a un tren. Vos hacés un acto en estadio, fue, ¿no? ¿Qué hizo Chávez? ¿Chávez estuvo acá? Sí. ¿Qué tal? ¿Con Chávez estuviste acá? Muy bien. Bueno, y eso, y con Diego. Linda joda tu vida, ¿eh? Ya pasaste. Entonces, el escenario, ese escenario de imagen de poder, de organización popular, de plantar bandera, permitió. Ese Néstor Kirchner, que estaba también Tabaré en su momento, que estaba Lula y estaba Evo ahí sentado, pero Evo todavía no era presidente, le dijo al presidente de Canadá, que Bush lo había dejado de cadete, cuando le dijo, ustedes no me van a venir a prepotear en mi tierra. Abro un paréntesis, yo voy de un lado a otro, pero no estoy mareando a nadie, ¿no? ¿Lili? Ok, bueno. Entonces, ¿qué fue al fin y al cabo lo del ALCA? ¿Qué poder concreto estabas tocando? Una discusión en un hotel, varias discusiones donde vos tenías que lograr que no exista la cantidad de votos suficientes para apoyar el ALCA. Se construyó un escenario de poder y de fortaleza que no lo tenías, pero era el escenario de un acto importante, movilización, figuras políticas, figuras del deporte, figuras de la cultura, le fueron dando una envergadura para poner en un lugar de profunda incomodidad con quienes se querían disputar. Si nosotros no estamos dispuestos, también como pueblo, porque hagámonos cargo, hagámonos cargo que nosotros, no sé quién va a hablar de cada uno, pero en términos generales, o sin querer generalizar. Nosotros en un momento empezamos a ver a Cristina Kirchner en una serie de Netflix. ¡Ay, habla Cristina! Y todos, mirá lo que dijo, y después aparecían las remeras, las frases, los gifs, los cositos de... Ahora, cuando le dispararon a 2 centímetros, el cantito de si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Miren, yo, y lo puedo decir porque dolorosamente lo escribí en mi último libro, que salió, no sé, ya hace cuánto, un poquito menos de un año, pero... bueno, no importa. Pero que era una editorial que yo había hecho luego del atentado a Cristina Kirchner, y decido empezar el libro con ese editorial. Yo en aquel momento que yo estaba convencido, luego de ver la no reacción mayoritaria de las organizaciones políticas, sociales, frente al atentado a Cristina, yo ahí puse, nosotros esta deslealtad a Cristina y esta deslealtad hacia nosotros mismos, las vamos a pagar muy caro, y la estamos pagando. Milei es el resultado de la cobardía también de cierta dirigencia política y de un sector del pueblo que se quedó llorando tras la televisión. Porque Perón, y yo no vengo de peronismo, no soy peronista, pero Perón tuvo un pueblo que estuvo a su altura. Perón tuvo un pueblo que lo empoderó, que le dijo, vos sos un trabajador, vos sos una trabajadora, vamos a construir derechos, se construyeron, se organizaron, dieron pelea, avanzaron, y esos trabajadores y esas trabajadoras se hicieron cargo de su clase de trabajador y trabajadora, y dijeron, este hombre y esta mujer por Evita me conducen, me lideran, y vamos a dar la vida por él. Ese pueblo estuvo a la altura de Perón. No estuvimos a la altura de Cristina. Cristina es mucho más grande de lo que quizás nuestra propia lectura de los límites de nuestro territorio nos lo determinan. Antes de morir le preguntaban a Fidel Castro, bueno, sí, después de muerto no le iban a preguntar. Bueno, sí, si el presidente habla con los perros, gracias, claro.
Muy bien, muy bien. Cuando estaba vivo, le preguntaron cuál era el liderazgo que él veía en la región, en nuestro continente. Y él dijo textual: miren a esa mujer del sur del continente, que será punta de lanza para el futuro de nuestra América. Bueno, avísenselo al peronismo, con todo respeto. Avísenselo a aquellos que entendieron que Cristina ya está, Cristina ya está, Cristina ya está. Y tiró como dato: cada vez que el peronismo prescindió de Cristina, perdió. Siempre. Casualidades que se dan, ¿no? Cuando dijeron, Cristina no, perdió. Cuando Cristina no está en la listita, perdés. Por algo será. Bien. Ahora, construir representatividad. Construir organización popular. Pero dar profundamente una batalla cultural. Que es una palabra, son dos palabras que nos gusta mucho decir, ¿no? La batalla cultural, la batalla cultural. Pero nosotros hemos perdido, no definitivamente, si hay algo que nos enseñó el triunfo de Milei y el negacionismo que se instaló también en un sector de la sociedad, desde Macri hasta hoy, es que ninguna victoria es definitiva, pero ninguna derrota tampoco lo es. Entonces, yo creí que nunca más era una victoria definitiva. De verdad se lo digo, estaba convencido. Yo dije, nunca más, esto por acá no pasan. Y hasta ahora no han pasado, ¿eh? Digo, pero, insisto, han dado tal pelea que hay toda una generación a la que ya ni les importa discutirlo. Y eso es una derrota. Porque ya no es solo que nos instalaron, que son 30.000 o no son 30.000. Que yo creo que no hay que darles ni lugar a la discusión. Porque la sola discusión, el solo debate, yo respeto tu idea, ¿no? A estilo Santiago Cafiero del Mundo, pobre señor. Era toda la banda. Estaba todo Zapaz y un montón. Bueno, yo respeto tu opinión, porque vivimos en democracia y vos respetar la mía. Yo respeto tu opinión, las pelotas. O sea, eso no se discute. Hay luchas en las que no hay que retroceder ni un instante. Entonces, hay que construir. Hay que construir una nueva dirigencia, organización popular y dar esa batalla cultural grande. Porque hay algo que también nos pasa, y se los confieso, que a mí me pasa todo el tiempo. Hay una generación a la que no le llegamos. Y también podemos hacer una lectura y decir, y lo que pasa es que Clarín sí es cierto. Sí, lo que pasa es que La Nación más sí es cierto. Pero también con Clarín así, con La Nación así, también Cristina sacó el 54%, también se ganó con el 48%. Entonces no le echemos toda la culpa. La tienen, si me escucha Víctor Hugo me mata, pero la tienen, y como siempre ha dicho Víctor Hugo, es el gran titiritero que está atrás de todo, es cierto, pero se les pueden ganar pequeñas batallas, al menos en la disputa electoral. Ahora, luego de la disputa electoral, vos tenés que dar una batalla cultural por esa generación a la que nosotros nos cuesta hablarles. Humildemente a mí desde los medios me cuesta hablarles. Porque hay un lenguaje que creo que tenemos que empezar a recorrer. Los instrumentos de las redes. No puede ser, lo digo ahora, no es que me avivé antes no puede ser que Cristina tenga TikTok hace 6 meses nada más. Y que Massa haya abierto el TikTok cuando estaba en campaña. Cuando Trump casi que ganó las elecciones con Fox y TikTok. Claro, eso tiene un tiempo determinado, porque todo tiene que ser una cantidad de segundos determinado, con un vocabulario determinado, con imágenes determinadas. Hay que meterse en ese mundo porque hoy es un territorio político. Yo miro los videitos de la gente que se cae, de los bloopers, y me entretengo, pero digo, es un territorio político. Y el lenguaje que está ahí adentro es parte de un lenguaje político. Por supuesto que nuestro territorio será siempre la calle, los barrios, la organización popular. Ese es nuestro territorio. Ese territorio primero, pero todo este otro territorio
es el territorio que construye el relato que se impone. Y ahí hay que dar una disputa. Fíjense lo que está pasando ahora con Guillermo Moreno. Guste o no guste, no importa. Guillermo Moreno en las redes le está yendo bárbaro. Habla corto, habla rápido, cada tanto putea a alguien. Bueno, es esa. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que construyamos una sociedad así? No. Pero no hay un solo territorio de disputa. No hay una sola manera de decir. No hay una sola manera de cantar. No hay una sola manera... Yo no creo que haya una gran cabeza perversa de un gran hermano, aunque en momentos no está, que lo dijiste todo. Pero veamos en la música. No están mis hijos, lo puedo decir con tranquilidad. Escuchemos la música que hoy se escucha. Y el otro día estábamos con el compañero en el fogón. Claro, cantábamos Spinetta, entre lo que estábamos, nos sentíamos... Cantábamos, estábamos todos bajando de Sierra Maestra, más o menos. Y cerrábamos los ojos, estábamos todos en Sierra Maestra. Pero más allá de que uno siempre piensa que lo viejo o lo que vivimos fue mejor, te gusten o no, había algo que contar, había algo que decir en las canciones, había historia, había vivencia, había algo que tenía que ver con la vida, con las confusiones, con la duda, y con los ritmos que quieras. Y hoy en día... no es el problema de lo que dicen las canciones. El problema es que los jóvenes no le demandan otra cosa. Entonces, a veces no es el problema de si yo vendo todo el tiempo botellitas de agua. El problema es que todos entiendan que lo único que hay es agua. Y que todos se convenzan que si dejas de tomar agua, estás por fuera. Y en realidad no hay nada más por fuera de uno y por fuera sobre todo de lo colectivo que precisamente no entender la necesidad de esa batalla cultural. Los pibes de 20 y pico de años mayoritariamente no nos entienden. Se utilizó mucho el ejemplo. Allá en la ciudad de Buenos Aires hay pibes y pibas con la bicicleta de pedido. Ya está llena la ciudad. Está llena la ciudad. Y nosotros vamos a esos pibes durante la campaña y le decimos, si gana Milei vas a perder tus derechos. ¿Cuáles eran los derechos que tenían? Si se suben a una bicicleta están horas y horas y horas para ganar algo, pero ellos creen que por lo menos tienen la libertad y que no tienen un patrón. Bien, ¿cómo le hablamos a ellos? Diciéndole, no, eso no es la libertad. Mira, la libertad, Digo, estamos haciendo agua ahí, pero todo desde la comunicación también. No se encuentran las palabras para meterse en esos sectores, en esos territorios, porque son territorios. Entonces, hay nuevos sujetos políticos. Hay un sujeto político que es el sujeto odiante, que se ha constituido como un actor político, que le basta con odiar. No sabe qué quiere, no sabe hacia dónde va, no sabe qué defiende, no sabe qué deja de defender. Vos le preguntás, ¿quién sos? No, bueno, no sé, pero ¿estás a favor de la educación pública? No, bueno, no sé. ¿Y estás a favor de la salud pública? Bueno, yo en política no me meto, pero acá no soy. ¿No? La diferenciación con no ser político o que no se me diga que soy politizado, ya les alcanza. Les alcanza con diferenciarse del otro. Gran problema de la clase media. Diría José Pablo Feynman, como nunca pueden ser clase alta, trabajan para que los pobres nunca dejen de ser pobres. A ver si el negrito de mierda de la esquina puede estar en la misma peluquería que estoy yo. Ahora, eso es una profunda batalla cultural que hay que dar. Y la batalla cultural no es construir la lógica de uno u otro. Tenemos que dejar, y yo les aseguro que no soy ningún gorila, que voy a defender toda la vida las banderas del peronismo y que voy a defender toda la vida lo que ha significado Perón para el pueblo, Eva Perón, y debo decir que no hubo nada más maravilloso en este país en la práctica concreta de lo que ha sido el peronismo. Pero yo no quiero más que me dividan a la Argentina entre peronismo y antiperonismo. Porque tenemos que construir algo nuevo con lo mejor del peronismo. Pero tampoco el peronismo puede seguir siendo una especie de programa social permanente para las grandes empresas que manejan los sindicatos. Y no es que tengo el discurso de la derecha.
Pero los jóvenes tienen que disputar los sindicatos, porque no, fíjense la locura que estamos viviendo hoy. Los mismos que se sentaron con Macri a negociar el pago, el endeudamiento a 100 años, el pago a los fondos buitres, que brindaron con champagne porque arreglaron millones y millones de pesos con Carolina Stanley, esos mismos que nos condenaron a recortes de 4 años, son ahora los que dijeron, bueno, con Milei sí, le vamos a hacer un paro, una movilización, y digo la CGT. ¿Hasta cuándo vamos a seguir teniendo dirigentes que no sabemos qué carajo representan? Si lo último que tuvo el peronismo como candidato es Alberto Fernández y Daniel Scioli, mamita, fíjense dónde están. Entonces, esto no es una discusión que hay que dar al peronismo como idea, al peronismo como doctrina, al peronismo como identidad. Eso para mí es indiscutible. Pero la lógica de que hay que seguir sosteniendo como única posibilidad un movimiento donde todo parece que vale uno. Entonces, si en los 90 el contexto era privatizar, se privatiza, y si en el 2003 el contexto era estatizar, se estatiza. ¿Cómo construimos un nuevo campo nacional y popular? ¿Cómo construimos una juventud que se politice? Preguntémonos por qué el kirchnerismo construyó organizaciones políticas plagadas de jóvenes que se metían en los barrios, que iban a las inundaciones, que se organizaban, que salían a la calle. ¿Y por qué esa generación, que hoy ya es bastante más grandecita, por qué esas mismas edades ahora entienden que lo transformador es Milei? ¿Y saben por qué creo que es? Porque el kirchnerismo les dio una épica. Les hizo entender, aceptar, internalizar que la política es conducida por una épica. Y esa épica tenía que ver con transformarle la vida a hombres y mujeres. Y que esa transformación sea para mejor. Entonces había una épica en decir, vamos por la ley de matrimonio igualitario y ahora la quieren derogar. Había una épica en decir, vamos a dar una disputa por la ley de medios. Había una épica en decir, vamos a recuperar nuestro petróleo, vamos a recuperar nuestros trenes, vamos a tener una asignación universal por hijo para que cada chico que nazca en la Argentina tenga un mínimo de derechos garantizados. Había épica porque en la lucha por resolver los conflictos, ahí está la épica de la política. Ahora la épica es la destrucción por la destrucción misma. Pero ¿saben qué? Es una especie de sentido, un sentido de mierda, pero es una especie de sentido. Si sos joven y tenés vocación y tenés ganas, hacé pelota esto que es la casta que te hizo la vida una porquería los últimos 9 años. ¿Qué le ofrecen? ¿Qué le ofrecemos del campo nacional y popular? Hace por lo menos 8 años. Nada. La memoria nostálgica y emotiva del gran gobierno, para mí los mejores de la historia, que hizo Néstor y Cristina Kirchner. ¿Y saben qué? No alcanza. Por eso Axel tiene razón cuando dice, estamos poniendo el disquito de los grandes éxitos. El disco de los grandes éxitos va a estar siempre. Hay que componer nuevas canciones. Componer nuevas canciones no significa firmarle el certificado de defunción a nadie. No significa decirle a tal o a cual vos ya está de paz. No. Con lo mejor de lo que hemos sido, construir lo que viene. Y lo que viene no es igual a lo que vivimos. Los jóvenes de hoy no son los jóvenes de ayer. No lo son. Entonces, si Milei dice que la justicia social o desprecia profundamente la justicia social y lo dice abiertamente, ¿de qué manera nosotros le contamos hoy a esta sociedad, a esta juventud que es la justicia social? Sin tener la necesidad de creer que porque cantamos la marcha 40 veces va a quedar instalado. Entonces, tenemos el desafío de construir un espacio nuevo. Cuando hablo de un espacio nuevo, no hablo de un partido político. Hablo de un espacio que sea un frente, que se construya una unidad, pero una unidad política, no electoral. El Frente de Todos fue una unidad electoral.
Pero la verdad es que Alberto no quería el mismo país que Cristina, Alberto no quería el mismo país que Massa, y Massa nunca supe bien qué carajo quería, pero lo voté. Es un montón. Es un montón. Entonces, no es solamente el escenario que tenemos, ¿no? ¿Quiénes tenemos enfrente? Ahora, eso que tenemos enfrente es de tal magnitud, es de tal violencia. Se ha legitimado la violencia. Pero se legitima la violencia, y digo, y con esto intento poner como todos los matices que van legitimando esa violencia. Legitima la violencia Clarín cuando titula, después del atentado de Cristina, la bala que no salió y el fallo que sí saldrá. Sí, eso legitima la violencia. Legitima la violencia que Telefe trate a los copitos como 4 chicos que salían a divertirse y los acusan como yo al principio. Sí, eso legitima. Legitima la violencia que después de que atentaron a la vista de todo el mundo, con una vicepresidenta de la nación, salga el presidente recién a la medianoche y haga una cadena nacional de 4 minutos 29. Sí. Legitima la violencia que toda la conducción sindical a lo largo y ancho del país no haya convocado a una huelga nacional, a una movilización nacional. Había intentado matar a la líder más importante de la historia de la Argentina después de Perón y de Eva Perón. ¿Lo termina legitimando? Sí. ¿Por qué? Porque le quitas el peso que tiene. Le quitas el peso. Entonces hoy vos podés decir cualquier barbaridad en la televisión. Está totalmente naturalizado. Entonces, un día lo dijo mi querido amigo Daddy Brieva. Después de que vos ves un pibe gatillar 2 veces a la cara de una vicepresidenta de la nación y ves que el otro día la Argentina sigue igual, chicos, todo lo que viene después. Se van a sorprender que estén muriendo a palos ayer y hoy a manifestantes en el Congreso. De que hoy estuviera el tipo en el Senado. Bueno, digo, ¿cuál es el golpe emocional? Bueno, ahí está. Con el cuento de que quería conocer. Ahí está. Pero ¿por qué es eso? ¿Por qué? Porque en esa lógica de la tolerancia democrática se nos va la mano. La democracia, en su ejercicio y en lo que dice nuestra Constitución, tiene los suficientes instrumentos para garantizar la paz y el respeto a las diferencias. Ahora, si nosotros hacemos de la democracia el cheque en blanco del otro, es un problema. Entonces ahora el gobierno y los radicales y un sector del peronismo, el peronismo antiperonista de Córdoba, y eso lo dice Magallanes, mi compañero en la radio, el peronismo antiperonista, de Córdoba, los radicales, hay que darle gobernabilidad. No hay que ponerle palos en la rueda, porque esto es lo que eligió la gente. Entonces yo lo que tengo para decir humildemente con esto es, sí, la democracia hace que el voto mayoritario te consolide en el Poder Ejecutivo. Y ese voto es tan respetable del primero al último como del primero al último de todos los que votamos para hacer oposición. Entonces, yo respeto que vos seas gobierno y vos respetame como oposición. Entonces, ¿le hace bien a la democracia que no le pongamos palos en la rueda a un gobierno como este? No, al revés. Yo trabajo humildemente todos los días para ponerle palos en la rueda a este gobierno. Y lo he dicho al aire, este gobierno nos metió a todos adentro de una carreta y le está empujando la carreta al abismo. Y claro que voy a poner un palo en la rueda, porque nos caemos nosotros en el abismo, no se caen ellos. Entonces, hay que garantizar gobernabilidad. La gobernabilidad la garantiza quien gobierna. Si respeta las normas de la democracia, si vos querés ir a privatizar YPF, presentá un proyecto, no lo metas adentro de 900 leyes y artículos que hay. Andá y discutí. Y ahí ganarás una disputa en el Congreso y las calles tendrán su que decir. Pero, insisto, si la democracia termina siendo siempre legitimar que todo suceda
porque los votos le dieron entonces un cheque en blanco, estamos en un problema. Pero bueno, quiero ir redondeando para que ustedes, si quieren preguntar o decir algo, charlar. Hay algo que me parece que es importante tenerlo en cuenta. Primero, lo que decía hace un rato, ¿no? La claridad de qué es lo que tenemos enfrente. ¿De qué es lo que tenemos enfrente? No está Macri detrás de Milei. No, Macri está agazapado. Porque si Milei se cae, y hablo Milei, no digo el gobierno de Milei, Milei solito. Milei que digan, che, el muchacho estaba loco de verdad. ¿No? Ahí va a pegar el saltito con alguna más, Villarroel y alguno más. Pero digo, teniendo en cuenta la magnitud, nosotros estamos frente a un gobierno fascista, un gobierno con fuertes rasgos dictatoriales que se tiene que bancar la democracia por ahora. Entonces, eso nos pone en un nivel. Esta construcción de organización popular, construcción de discusión política, construcción de batalla cultural y de exigir una nueva dirigencia, y que a los que ya son dirigentes estén a la altura de lo que estos tiempos exigen, y a nosotros y nosotras salir del lugar de comodidad. Es incómodo lo que nosotros defendemos. No se lo voy a explicar yo. Pero es incómodo, nuestras ideas son incómodas. Nosotros vivimos en un modelo donde siempre seremos, para la historia oficial, los derrotados, siempre seremos los marginales, siempre seremos los negritos de mierda, siempre seremos los que no queremos trabajar, siempre seremos los que nos han regalado todo de arriba, siempre seremos todo el criterio de barbarie para ellos. Bueno, está bien, porque hoy estamos viviendo otra vez esta vieja y perversa lógica de civilización y barbarie. Siempre vamos a hacer para ellos la barbarie. Bueno, los bárbaros peleaban, ¿eh? Y lo peor que nos puede pasar es disfrazarnos de él. ¿Se acuerdan cuando Cristina lo mandó de candidato en Insaurralde? Porque era más parecido en su momento a Massa, que también competía y que estaba dando vueltas no sé por dónde. Miren cómo terminó. Hay una canción de Silvio que dice: asumirse en los fueros es no discriminarse. Defendemos lo que defendemos, somos lo que somos. Hay momentos de avance y hay momentos de retroceso. Pero como alguna vez me dijo Eve, la última vez que charlé con ella, cuando estaba terminando de hacer Victorias Populares personalmente, porque después vino la pandemia, hablamos por teléfono, y después la vi en alguna oportunidad más los jueves en la plaza, yo estaba charlando con ella por escribí un capítulo sobre ella en ese libro. Y cuando terminé de charlar esa tarde, cuando me estaba yendo, porque Eve tenía una característica, Eve no te sugería nada. Eve te decía lo que tenías que poner directamente. Entonces terminamos de hablar y cuando atravieso la puerta y me voy, me dice: Fernando, poné una cosa en el libro, poné una cosa. Y le digo: ¿qué ve? Poné que la lucha nunca es un rato. Y es eso. Y eso somos. La lucha nunca es un rato. Yo no sé si nosotros nacimos para vencer. Hemos vencido. Hemos tenido victorias grandes y pequeñas. Lo que sí sé es que nosotros nacimos para luchar. Nacimos para pelear porque representamos con amor, con vocación, porque somos parte de ese pueblo doliente que ha sido doliente a lo largo y ancho de nuestra historia, y simplemente reivindicamos con matices, con diferencias a hombres y mujeres que los hicieron más felices. Pero nosotros entendimos eso, que la lucha es un rato, nunca es un rato, y que esa lucha tiene que ver con el camino. Justo hablábamos acá, esta sala hermosa que se llama Julio Cortázar, y decía, Cortázar decía que es algo que digo muchas veces, a mí me encantó cuando leí ese texto. Digo, Cortázar decía que al horizonte lo embellece el camino, y es verdad. Ustedes, si muchos son de aquí, de nuestra costa argentina, ustedes se sientan en la arena y cuando ven el atardecer y el sol que se esconde o el amanecer, Y cuando sale la luna, claro, y cuando te sentás entre cada uno de nosotros en esa orilla y ese mar, ese océano inmenso, y del otro lado el sol, y uno se pregunta, a ver si Cortázar tenía razón,
¿Qué es lo que hace ese sol tan bello? Y el mar. El lugar desde donde nosotros estamos hasta ese sol está el mar, está la arena y el mar. ¿Qué es lo que hace ese sol impactante? Es el límite entre el mar y él. Porque es el mismo sol que baja en la franja de Gaza. Es el mismo sol donde se está cometiendo un genocidio con el pueblo palestino. Es el mismo sol que baja detrás del Congreso en medio de la represión. Sin embargo, el lugar desde donde estamos parados hacia ese sol no es el mismo, es de horrores, de angustias, de miedo. Entonces tenía razón Cortázar. Al horizonte lo embellece el camino. Y a nosotros y nosotras nos abrazamos en ese camino. Nosotros elegimos recorrer un camino. La coherencia está en saber que ese camino nos da un montón de oportunidades, pero también nos da todas las posibilidades para abandonarlo. Todas las posibilidades para abandonarlo, para decirnos que no sirve, que nunca serán posibles cada una de las cosas que decimos. Sin embargo, elegimos el camino. En ese camino es donde nos vamos a encontrar siempre, en ese camino es donde se va a encontrar el campo nacional y popular. Las victorias definitivas, no sé si las vamos a ver. No sé. Puede que sí, puede que no. Puede que otras generaciones lo hagan. Pero lo que nosotros nos podemos traicionar es ese camino. Hoy en ese camino tenemos una piedra grande. Estoy convencido que la vamos a correr. Es más, en nombre de la democracia, creo que hay que correrla. No en nombre de la democracia, hay que esperar 4 años para que hagan los pibes más pobres, para que haga la sociedad más hambreada. Si se tiene que ir en 2 años, que se vayan 2 años. Estoy defendiendo la democracia. Gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos. Gracias, Fernando. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Juan Manuel, vengo por la revista Acción para cubrir esta charla, esta actividad, pero también soy egresado de la Facultad de Periodismo de La Plata. Estudié en el 2000 al 2006, ahora trabajo, además soy parte de una radio comunitaria, Radio de la Azotea, acá en Mar del Plata, y una de las cosas que no nos enseñaron en ese momento en la Facultad de Periodismo eran los medios comunitarios. Bueno, vos tenés experiencia y sos parte también de los medios alternativos y populares. Acción es una revista del movimiento cooperativo. Quería preguntarte en esto, de yo trabajar de comunicador y escucharte decir muchas veces que cómo le hablamos a esta nueva generación desde los medios de comunicación. Porque uno ve que TikTok, ellos manejan las redes sociales, manejan una habilidad para llegar a este nuevo público, a los pibes de 18, 16, 20 años, y nosotros nos quedamos con los grandes editoriales, los textos enormes, difíciles de comprender, difíciles de leer. Entonces, ¿qué desafíos comunicacionales, sería la pregunta, tenemos que asumir los del campo nacional y popular para llegar a estas nuevas generaciones que hoy están totalmente influenciadas por otro modo de Twitter, de los textos cortos, y las ideas tan masticadas, ¿no?, por estos medios? Yo creo, porque sé que es difícil, por eso decía, a mí también me cuesta, yo creo que nuestra comunicación tiene que ser como un mismo hombrecito, una misma mujer con distintos sombreritos, ¿no? El contenido siempre tiene que ser el mismo, pero nosotros tenemos que aprender a decirlo de 40 maneras distintas. Si hoy los chicos escuchan, ¿qué es el ritmo de lo que se canta hoy en día? ¿Cómo se llama? ¿Reggaetón? Claro, muy bien. Muy bien. Bueno, está. Si hay que desde ahí, hay que utilizar todos los instrumentos. Porque el gran error en la comunicación política es creer que es hablar de política. Entonces, si hoy en día es el reggaetón, o es el trap, o el rap, qué sé yo, ahí hay que construir una vía. Por ejemplo, ¿quién comunica muy bien? Y yo la voy a reivindicar a muerte. Lali. Yo la música de Lali, se imaginan, escucho Silvio Rodríguez. Ahora, la respeto porque hace música, creo que Lali en los 80 era el de origen de Madonna. Lo que pasa es que como es argentina creemos que Madonna, pero tiene esa cosa del escenario, del baile, Ahora Lali
está comunicando muchísimo para el sector de ella. Porque no necesitó nunca ni nombrar a Milei ni nombrar a Cristina, pero atentaron contra Cristina y sacó un tuit. Salió Milei, dijo mi país, no sé qué. Bien, entonces, a veces somos nosotros los que generamos en quien nos escucha la credibilidad, o tenemos que hacernos de instrumentos y de hombres y mujeres que al tenerlos en nuestro programa, que sabemos que los escuchan, van construyendo esa credibilidad. Y de alguna manera creo que nosotros tenemos que encontrarle el mismo concepto, pero otra manera de explicar. Ellos nos robaron el lenguaje, nos robaron los valores. No puede ser que de ellos haya sido la palabra cambio, que de ellos haya sido la palabra felicidad, de ellos sea la palabra libertad. No puede ser. Ahora, entonces digo, me parece que ahí hay que nutrirlo. Y me parece que hay que, de alguna manera, sí definir mucho. En mi época, cuando estudiaba periodismo, se decía target, ¿no? Pero un poco, bueno, ¿tenemos que apuntarle a todos? O digo, tales programas van a un target determinado. Porque ese target determinado va a requerir una musicalización determinada, donde también metamos lo propio, una literatura determinada. Digo, no, pero me parece que es como decir, bueno, yo quiero llegar acá. Y es analizar todos los microterritorios y los microrelatos que conforman ese lugar a donde quiero llegar a comunicar. Insisto, y lo de Lali me parece un ejemplo, como lo de María Becerra el otro día, que no le bastó nombrar a nadie, dijo, mi país no se merece esto, mi país nada más. Y después tenés a esta chica Emilia, que no la juzgo, pobre, pero que dice, no me meto en política, soy solo una nena. Mierda, cuando vas a las cuentas bancarias te olvidás que sos una nena. Pero con todo derecho, porque la tipa canta. Entonces, ahora digo, eso es. A ver, si nosotros tenemos un público joven en la radio, ¿cómo politizo? ¿Cómo? Dando la discusión, no la discusión Lali y María Becerra en contra de Emilia. Es, che, miren, estas tres mujeres llenan estadio Los Pavotes, tienen a todos los pibes y pibas atrás, fenómeno. Miren esta exposición. Listo. Y abrir el escenario con los instrumentos de ellos. Se me ocurre. La primera respuesta que debería darte es, no tengo la más puta idea. Pero esto es un intento. Y estamos en eso.